doctor Miguel Carbonell es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Coordinador del área de Derecho Constitucional y de la Unidad de Extensión Académica y Proyectos Editoriales del mismo instituto. Investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores desde enero de 2005, siendo el más joven científico del país en alcanzar ese nivel. Autor de 40 libros y coordinador o compilador de otras 44 obras. Ha publicado más de 400 artículos en revistas especializadas y obras colectivas de México, España, Italia, Inglaterra, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, República Dominicana y Uruguay. Varios de sus trabajos han sido traducidos en inglés, portugués, catalán e italiano. Ha dictado más de 730 cursos y conferencias en México y otros países. Ha coordinado las obras colectivas más importantes de México en materia jurídica, tales como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada y concordada, en 5 tomos, la Enciclopedia Jurídica Mexicana, en 15 tomos, la Enciclopedia Jurídica Latinoamericana, en 10 tomos, y los derechos del pueblo mexicano, México a través de sus constituciones, en 25 tomos. Miembro además del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Le han otorgado varios premios y reconocimientos, tales como el Premio Anual de Investigación Jurídica Ignacio Manuel Altamirano y el Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Es articulista en el periódico El Universal. Su página de internet es www.miguelcarbonell.com y su Twitter es @MiguelCarbonell. Sin más preámbulo, se le otorga la palabra al doctor Miguel Carbonell para que nos haga la distinción de presentar su plática La protección de los datos personales en el sector público y privado. Bienvenido, doctor. Gracias, muy buenos días. Por supuesto, mis primeras palabras quiero que sean de agradecimiento a la comisión por su generosa hospitalidad, al presidente Sergio Moncayo, al resto de comisionados, a Ricardo Cantú por haberse hecho cargo de la logística y la organización, y a todos ustedes, por supuesto, por su presencia esta mañana. Sé que a las 10, 11 de la mañana en un lunes, pues la mayor parte de ustedes tendrían otras ocupaciones, quizás hasta más interesantes, pero les aprecio mucho que estén, por supuesto, acompañándome. El tema sobre el que hoy vamos a conversar, quiero decirles que es un tema absolutamente nuevo. Quien diga que tiene certezas o que sabe todo sobre datos personales o que puede venir a iluminarnos, estará mintiendo. No cometeré yo tal acto de osadía. Quiero decirles que conforme voy estudiando y conforme voy analizando el tema de datos, cada vez tengo más dudas y menos certezas. Y es lo que vengo a compartir con ustedes. Vengo a compartir dudas, y creo que no soy el único que tiene esas dudas, porque cuando uno lee la legislación vigente, tanto a nivel local como federal, pues se ve que los legisladores también tuvieron muchísimas dudas y que no siempre supieron resolverlas. Les voy a poner algunos de los dilemas para ejemplificar esto más adelante, por supuesto. Y no solamente es un tema nuevo, sino que correspondientemente con lo que acabo de decir, es un tema desconocido. ¿En qué sentido desconocido? Por ejemplo, con frecuencia al terminar una plática, una conferencia o al terminar una clase, se acercan los alumnos y me dicen: oye, recomiéndanos bibliografía sobre datos personales, ¿no? Los libros más importantes que se han publicado en México. ¿Cuál? No hay prácticamente material teórico que nos pueda orientar en la solución de los dilemas que en la práctica van surgiendo en este tema. ¿Qué es lo que quiero hacer en los siguientes minutos? Quiero desarrollar 4 distintos aspectos. Primero, las bases constitucionales. Ya lo escucharon, yo me dedico al derecho constitucional, voy a hacer una referencia a la base constitucional del tema que estamos abordando. En segundo lugar, haré una breve referencia al concepto de datos personales, que es una de las cosas más
más difíciles de advertir cuando estudiamos esta materia. Es decir, cuando hablamos de datos personales, ¿de qué hablamos en concreto? En tercer lugar, quisiera compartir con ustedes los que desde mi punto de vista son los retos más importantes que tenemos hoy en materia de datos personales del sector público y del sector privado. Y finalmente, quisiera en un cuarto aspecto compartir con ustedes una reflexión sobre la necesidad de educar a la sociedad en esta materia. Porque lo que sería muy fácil para mí es venir y decirles: a ver, la Comisión de Transparencia y el Contralor y los funcionarios, pues que protejan nuestros datos. Eso sería muy fácil, ustedes serían muy contentos, dirían: no, pues este cuate pues a lo mejor sí sabe, no sabe, estudió, bueno, o sea, pero no estaría yo cumpliendo mi papel, porque creo que una parte sustancial de la tarea de protección de datos personales le corresponde al propio titular de los. Creo que hoy tenemos a nuestro alcance todos, como ciudadanos, a través de las redes sociales, por ejemplo, a través del internet, la posibilidad de poner una parte de nuestra vida al acceso público. Y eso no está mal, pero hay que saber hacerlo. Si uno pone toda su vida en las redes sociales, si uno publica todas sus fotos en Facebook, bueno, pues sabe lo que se está exponiendo. Y esto es muy fácil decirlo en un auditorio en donde hay, por lo que alcanzo yo a advertir, puros adultos. Pero vayan a una secundaria y díganselo a los muchachos que tienen 12 o 13 años y que están descubriendo apenas las posibilidades del internet y la vida y muchas cosas, y explíquenselo. Explíquenle por qué no pueden subir determinadas fotos o por qué no pueden mandar determinados mensajes, etc. Yo creo que esta parte hay que hacerla. Quienes tenemos hijos adolescentes estamos muy preocupados y estamos desconcertados también, y los muchachos están igualmente desconcertados y no saben qué hacer. El cuarto punto que quiero compartir con ustedes es el de la necesidad de educar. Lo decía el presidente Sergio Moncayo, lo decía el Contralor. Para eso firmaron este convenio en parte, para eso van a crear el curso en línea, porque también la sociedad, y estoy usando una frase de Michel Foucault, tiene que protegerse a sí misma, protegerse la sociedad a sí misma. Este es el plan, pues, para los siguientes minutos. Primero, las bases constitucionales. Las referencias a nuestro tema, al tema de datos personales en la Constitución, son tres. Primero, el artículo 6º, párrafo 2º, fracción 2ª, que es, digamos, el inicio de la regulación a partir de julio de 2007, en donde contempla a la vida privada, y esto es importante, a la vida privada y a los datos personales, es decir, a estos dos objetos jurídicamente tutelados, como límites del derecho de acceso a la información. Y si ustedes leen el artículo 6º, párrafo 2º, fracción 2ª, van a ver que está la regla general de que toda la información pública es accesible, con excepción, dice esta fracción, de aquella información que se refiera a la vida privada y a los datos personales. Este es el primer concepto, el concepto de arranque con el que la Constitución trata nuestro tema. Los datos personales son, por tanto, un límite en el acceso a la información pública. Y creo que esto es importante recalcarlo porque ciertamente, lo mencionaba ya el Contralor, y yo supongo que estarán los comisionados preocupados también por esto, hay que encontrar un equilibrio entre la información que se da y la necesaria protección de la vida privada y de los datos personales y todo lo que ello implica en términos de seguridad personal, por ejemplo. Y ese equilibrio, pues suena muy bien decirlo, ¿verdad? Suena muy bien exponerlo en clase o en conferencias, pero en la práctica, ya en la práctica, cuando tienen que resolver casos concretos, es endemoniadamente complejo. Endemoniadamente complejo es cómo hacer, y luego para los abogados es más complicado porque los abogados tenemos que hacer lo que se llama un ejercicio de ponderación de derechos. De un lado de la balanza, las leyes y la Constitución que te dicen tienes que dar la información, y del otro lado de la balanza, la protección de datos, la vida privada y la seguridad de las personas. Y esa ponderación de derechos ya en la práctica pues no es nada fácil. Segundo, la segunda referencia constitucional a los datos personales está en el artículo 16, párrafo 2º. El artículo 16, reformado con posterioridad al 2007, por supuesto, incorpora en este párrafo 2º ya un derecho fundamental, es decir, un derecho de todas las personas a que sus datos sean protegidos. Y esto incluye, aquí el párrafo 2º es muy específico, esta protección de datos incluye el acceso, la rectificación, la cancelación y la oposición del titular
de los datos personales respecto de la posesión de estos datos por parte de particulares o del propio Estado. Esto creo que es importante. Bueno, estas 4 modalidades configuran lo que se conoce en la doctrina internacional como los derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición, que se usa esta fórmula, este acrónimo, ¿no? ARCO, con el que se conoce. Este párrafo segundo del 16 creo que es interesante, pues para todos los que estudiaron Derecho. No sé si hay muchos abogados aquí o no sé. ¿Hay alguien que estudió Derecho aquí? ¿Les da pena decir? No, como que los vi muy... ¿Les da pena decir que estudian Derecho? La mayoría, bueno, algunos, ¿verdad? Bueno, ustedes recordarán las clases en la Facultad de Derecho, o al menos así me explicaron a mí en la Facultad de Derecho de la UNAM, cuando nos decían nuestros maestros, las garantías individuales, así se les llama tradicionalmente, las garantías individuales son relaciones jurídicas entre la autoridad y los gobernados, así nos decían. Fíjense que este párrafo segundo del 16 cambia ese concepto. Ya había cambiado en la teoría, en la doctrina. La doctrina más moderna, la doctrina neoconstitucional, ya había hablado de los efectos entre particulares. Pero este párrafo ya, digamos, liquida, le corta la cabeza a la teoría tradicional. ¿Por qué? Porque concibe a los datos personales como un derecho fundamental oponible a particulares. Es decir, la Constitución en el artículo 16 dice: el derecho de protección de datos opera frente a las autoridades y frente a particulares, haciéndose eco, haciéndose cargo de esta teoría neoconstitucional, de esta teoría moderna del derecho, en donde dice, pues los derechos también pueden ser violados por particulares, no nomás por autoridades. Ese concepto de las garantías individuales pues ya afortunadamente queda superado. Y 3, la tercera referencia al tema de datos personales en la Constitución está en el artículo 73, fracción 29, inciso O. Y aquí el Poder Reformador de la Constitución hizo algo curioso, afortunado o no, ahorita lo vamos a discutir, pero ciertamente llamativo. ¿Qué hizo? Señaló en este inciso O de la fracción 29 del 73 lo siguiente: dijo, el Congreso de la Unión tiene facultad para legislar en materia de protección de datos personales que estén en posesión de particulares. Es decir, todos los datos personales que estén en posesión de particulares, sea la pequeña miscelánea de la esquina, sea FEMSA, que está aquí muy cerca, supongo, sea la que sea, la empresa mediana, la chiquita, la grande, si tienen bases de datos, si tienen datos personales de sus clientes, etcétera, es competencia del Congreso de la Unión, está regulado por una ley federal, y esa ley federal a su vez le da competencia al IFAI, Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con lo cual lo que nos está diciendo esta fracción, por eso es interesante esto, es que las autoridades locales en materia de transparencia no tienen ninguna competencia en tratándose de particulares, así sea la miscelánea de la esquina. La Comisión Estatal de Nuevo León no tiene competencia, eso está diciendo, aquí está la base constitucional. Y entonces dicen ustedes, bueno, ¿y entonces qué queda? Entonces, ¿por qué la ley de Nuevo León tiene un capítulo relativo a la protección de datos personales? ¿Qué les queda a los órganos locales? Les queda, esto es importante, esta es la interpretación del inciso O de la fracción 29, contrario sensu, como se dice, interpretación contrario sensu. ¿Qué les queda?